¿Y si lo que estás a punto de escuchar fuera la advertencia final del cielo? Cuando Gille Ávila cayó de rodillas, no fue por emoción, fue porque Dios le mostró algo tan aterrador como glorioso sobre los últimos días. Una revelación celestial que no todos estuvieron listos para recibir. Un clamor profético que no se grita desde los púlpitos, pero que retumba en el espíritu de quienes aún pueden oír. Lo que vio cambia todo, y mientras el mundo sigue distraído, el reloj profético se acelera, porque esto no es una historia del pasado, es un eco de la hora, y en medio de tantas señales, una cosa sigue siendo urgente: la oración. Comenta abajo tu pedido de oración, porque vamos a interceder juntos. No estás solo en este tiempo profético. La oración es la llave que abre puertas cerradas, que protege, que limpia, que alinea tu alma con el cielo. Si anhelas prosperar espiritualmente en medio del caos, empieza doblando tus rodillas. Déjanos orar por ti. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene va a estremecer tu fe. Todo comenzó en una madrugada que Gille Ávila nunca olvidó. No era una noche común, y él lo supo desde el primer segundo en que se postró en oración. Aquel cuarto se volvió un lugar de batalla espiritual. Una presencia pesada, gloriosa y aterradora descendió sobre él, y entonces el cielo comenzó a abrirse. Lo que vio no fue un sueño cualquiera, fue una visión, una revelación cargada de urgencia divina. En esa experiencia, Dios le mostró un escenario que aún hoy sigue estremeciendo a quienes escuchan sus palabras. Gille vio fuego, vio ciudades enteras siendo sacudidas por desastres que no venían solamente de la tierra sino también del juicio espiritual. No era simplemente un castigo, sino una respuesta de Dios a una humanidad que había cerrado los oídos y endurecido el corazón. Entre esas llamas, él observó a las personas correr, buscar ayuda, mirar al cielo, pero el cielo estaba en silencio. El Espíritu Santo le reveló que ese silencio no era abandono, sino cumplimiento. El cumplimiento de lo que había sido advertido por años, y que ahora nadie quería escuchar. En la visión había una iglesia, pero no era una sola. Eran dos. Una estaba de pie, vestida de blanco, llorando, clamando. La otra estaba llena de luces, aplausos y entretenimiento, pero estaba vacía de gloria. Dios le habló al corazón de Gille: mira mi iglesia, una vive para mí, la otra vive para sí misma. La separación ya comenzó. Esa frase quedó marcada en su espíritu, porque lo que él vio no era futuro lejano, era un proceso activo. El juicio no comenzaría en el mundo, comenzaría en la casa de Dios. Lo más impactante fue ver cómo muchos que parecían fuertes espiritualmente caían: pastores, profetas, ministros, gente reconocida, pero que en la visión se desmoronaban. No soportaban el fuego de la prueba, no resistían la verdad. Gille temblaba mientras recibía esta revelación. Dios le decía que los títulos no salvarían a nadie, que el reconocimiento humano sería irrelevante en los días del juicio. Solo los verdaderos, los íntimos, los limpios de corazón, serían preservados. Esa noche, él lloró como nunca antes. Su cuerpo temblaba, su voz se quebraba. No era miedo humano, era un temor santo, profundo, un estremecimiento del alma ante la santidad de Dios. Y en medio de ese quebranto, escuchó una frase que marcaría su ministerio para siempre: despierta a mi pueblo, el tiempo está contado, ya no habrá muchas más advertencias. Ese fue el inicio de una carrera contra el tiempo. Desde ese día, Gille comenzó a predicar como si cada mensaje fuera el último. Su voz adquirió un peso diferente. Sus ojos brillaban con un fuego que no venía de él, sino del espíritu que lo consumía por dentro. Pero lo más misterioso de todo fue lo que Dios no le permitió revelar completamente. Gille compartió fragmentos, señales, pero había partes que guardó en silencio. Dijo que no todos estaban preparados para lo que se le había mostrado. ¿Qué fue lo que vio que no podía ser contado? ¿Qué dimensión espiritual tocó su alma que decidió callar? Esa incógnita aún persiste.
y es parte del misterio profético que rodea su legado. Lo cierto es que, desde esa noche, nada volvió a ser igual. ¿Estás entendiendo el peso de esta visión? ¿Te imaginas recibir algo tan fuerte que te cambia la vida para siempre? Si crees que esta advertencia no es solo para otros, sino también para ti, quiero que comentes abajo: despierta, iglesia. Escribe esa frase si sientes que el Espíritu Santo está hablándote. Y si alguna parte de lo que has escuchado tocó tu corazón, deja también tu testimonio en los comentarios. Hay poder en compartir lo que Dios está haciendo contigo. Mientras Gille Ávila intentaba asimilar lo que sus ojos espirituales habían contemplado, una segunda revelación comenzó a formarse como un susurro profundo en su interior. No era solo una imagen de juicio o destrucción, era una advertencia directa a la iglesia. El Espíritu le mostraba que el verdadero peligro no estaba solamente fuera, en el mundo, sino dentro, en los corazones adormecidos. Porque lo más urgente no era el caos externo, era la división invisible que ya comenzaba a separarlo todo. Y fue entonces cuando Dios le reveló algo aún más inquietante. Lo que Gille Ávila vio a continuación fue tan real, tan cortante, que él mismo confesó haber sentido un dolor físico al recibirlo. Era como si el cielo le mostrara una verdad que muchos no querían aceptar, pero que ya estaba en marcha. La iglesia no estaba siendo perseguida desde afuera, estaba siendo corroída desde adentro. Gille observó una línea invisible, pero poderosa, que atravesaba congregaciones, familias, hasta el corazón de cada creyente. Una división espiritual que no dependía de apariencia ni de títulos, sino de una sola cosa: la intimidad con Dios. Dios le habló con firmeza. Muchos dicen que me conocen, pero sus corazones están lejos. Me adoran con sus labios, pero no con su vida. En esa visión, Gille vio cómo dos grupos emergían entre los creyentes. Unos lloraban, ayunaban, vivían en santidad y se mantenían firmes, aunque eran pocos y poco reconocidos. Otros, la mayoría, vivían con una fe cómoda, negociada, superficial, una fe tibia. Y el Espíritu le hizo entender que esta tibieza no era un error inocente, era una traición disfrazada de religiosidad. La imagen que le fue mostrada era estremecedora. Personas alabando con las manos en alto, sonriendo, celebrando, pero sus pies estaban en arenas movedizas. Estaban hundiéndose sin darse cuenta. Creían estar en la luz, pero no veían que la presencia de Dios se había apartado hacía tiempo. Dios le dijo a Gille: estoy a punto de vomitar a muchos de los que hoy se dicen míos, porque no han escogido, porque juegan con mi gracia, porque hablan de mí, pero no me obedecen. Esas palabras le rompieron el alma. Gille lloraba mientras repetía: ¿cómo hemos llegado a esto, Señor? El problema no era el mundo. El problema era el corazón dividido, la falta de compromiso, la rutina espiritual sin poder. Y lo más impactante fue que esa separación no sería gradual. El Señor le mostró que llegaría un momento, una especie de activación divina, donde la línea entre los verdaderos y los tibios sería tan evidente que no habría forma de ocultarla más. Aquellos que verdaderamente estaban con Dios brillarían como antorchas en medio del caos, mientras los que solo lo usaban como un nombre perderían todo respaldo espiritual. En medio de esta visión, Gille vio cómo muchos comenzarían a ser expuestos: profetas que hablaban por dinero, pastores que adulteraban la palabra, líderes que vendían el mensaje del arrepentimiento por aceptación social. Todo lo oculto saldría a la luz, y no como juicio inmediato, sino como misericordia final, porque Dios no expone para humillar, expone para salvar, para dar una última oportunidad de volver, pero esa oportunidad no sería eterna. Lo que Gille entendió en ese momento fue que la mayor batalla de los últimos días no sería contra el mundo, ni contra el anticristo, sino contra el espíritu de tibieza que ha entrado a la iglesia con rostro de modernidad y tolerancia. Y si no se rompe ese velo ahora, muchos quedarán fuera del mover de Dios sin siquiera notarlo. Si esta palabra está removiendo algo dentro de ti, quiero que lo confirmes en los comentarios. Escribe: quiero ser verdadero. Si decides estar del lado de los que viven con fuego en el corazón, o simplemente comenta: estoy despierto,
Si sientes que esta palabra te está sacudiendo espiritualmente, tu comentario puede ser lo que inspire a alguien más a salir de la tibieza. Y mientras esta separación espiritual seguía revelándose ante los ojos de Guille, algo aún más inquietante comenzó a tomar forma. El Espíritu Santo no solo le mostraba el estado de la iglesia, sino también la raíz silenciosa que estaba contaminando los altares y desviando el corazón del pueblo. No se trataba únicamente de una fe tibia, sino de un mensaje alterado, manipulado, edulcorado. Y fue en ese momento que Dios le permitió ver lo que realmente estaba ocurriendo detrás de muchos púlpitos. Lo que Dios le mostró a Guille Ávila en esta parte de la visión fue profundamente doloroso. Era como si el Espíritu le hiciera caminar por dentro de los templos, no los de piedra, sino los del alma de quienes predican. Y uno por uno, él comenzó a ver cómo muchos altares habían sido transformados en escenarios de aplausos, y no en lugares de quebrantamiento. El mensaje central ya no era Cristo crucificado, ni el arrepentimiento, ni la santidad. Ahora era el éxito, la abundancia, la comodidad. La cruz había sido sustituida por una plataforma de autoayuda espiritual. Guille sentía que su pecho ardía. Él mismo gritó en esa visión: ¿dónde está el fuego del primer amor? ¿Dónde está el quebranto? Pero nadie respondía. Las multitudes llenaban los templos, pero el cielo permanecía cerrado. Dios le habló claramente: han cambiado mi gloria por entretenimiento. Han cambiado mi palabra por motivación, y enseñan un evangelio sin poder, porque han sacado mi espíritu de sus prédicas. Lo que antes era un altar de sacrificio, se había convertido en un podio de celebridades. Y Guille comprendió que esta era una de las mayores tragedias de los últimos tiempos. La falsa prosperidad no era solo una doctrina, era una estrategia de adormecimiento espiritual, una anestesia que hacía que las personas creyeran que estaban bien con Dios, cuando en realidad estaban caminando hacia el vacío. Dios no estaba en contra de bendecir, pero le mostró a Guille que muchos estaban usando su nombre para manipular emociones, prometer riquezas y exigir pactos que jamás fueron inspirados por el cielo. Todo se había reducido a una transacción. Si das, Dios te bendice. Si no das, quedas fuera. Pero la pregunta que quemaba el alma de Guille era otra. ¿Y el corazón? ¿Dónde quedó la entrega verdadera? En la visión, él vio cómo muchos ministros eran aplaudidos en la tierra, pero no tenían respaldo en el cielo. Personas gritaban: «¡Gloria a Dios!», pero Dios no estaba ahí. El Espíritu le mostró que los aplausos de los hombres no son prueba de aprobación divina, y que muchos se habían envuelto en un ministerio que solo apuntaba al éxito humano, a los números, a los likes, a la fama, mientras el mensaje del arrepentimiento quedaba en el olvido. El infierno se alegraba por cada altar donde ya no se hablaba del pecado, porque donde no hay confrontación, no hay transformación. Guille se sintió pequeño, indigno, humillado, porque entendió que incluso aquellos que comenzaron bien podían corromperse si dejaban de escuchar al Espíritu. Dios le dijo: no son los falsos profetas los más peligrosos, son los verdaderos que dejaron de buscarme y comenzaron a predicar lo que vende. Esa frase fue como un rayo en su interior. La revelación era clara. El problema no era solo el mensaje que se predicaba, era la motivación del corazón. Y muchos, muchísimos, estaban ministrando desde un deseo de éxito, no desde una convicción eterna. La iglesia moderna estaba en peligro no por falta de recursos, sino por exceso de comodidad. El mensaje diluido estaba produciendo creyentes sin raíz, seguidores sin convicción, cristianos que adoraban solo cuando todo iba bien. Dios le mostró a Guille que llegaría un tiempo, muy pronto, en que esta fe superficial no soportaría las pruebas venideras, y que solamente los que estuvieran alimentados por la verdad sobrevivirían espiritualmente. Si este mensaje está despertando algo en ti, si sientes que has estado alimentándote de un evangelio liviano y deseas volver a la esencia, comenta abajo: quiero volver al altar verdadero. O si esto te hizo reflexionar sobre lo que escuchas y compartes, escribe simplemente: despierta, iglesia. Tus palabras pueden romper cadenas en otros.
Y mientras el espíritu seguía revelando a Gille Ávila la decadencia del mensaje y el peligro de un evangelio contaminado, algo aún más profundo comenzó a surgir ante sus ojos espirituales. Ya no se trataba solo de lo que se predicaba desde los altares, sino de quién estaba moviendo los hilos por detrás. Una figura oscura, silenciosa y estratégica, que ya se había infiltrado en sistemas, gobiernos y hasta en estructuras religiosas. Fue entonces cuando Dios le permitió ver lo que muchos se niegan a creer, pero que ya está sucediendo. Cuando Gille Ávila creyó haber visto lo más fuerte de sus visiones, una escena mucho más oscura y compleja se desplegó ante él. No era una imagen directa del infierno ni un castigo visible. Era algo más sutil, más peligroso, más estratégico. Dios le mostró una figura que no gritaba, no amenazaba, no usaba violencia abierta. Era el anticristo, pero no como muchos lo imaginan, con apariencia terrorífica y brutal. No, este se presentaba como un sistema inteligente, persuasivo, profundamente conectado con las estructuras del mundo moderno. Se movía como humo entre las instituciones, disfrazado de ayuda, de progreso, de soluciones globales. Gille veía cómo este sistema estaba profundamente arraigado en los pilares de la sociedad: la política internacional, la economía digital, la salud pública, la educación moderna, los medios de comunicación y, sí, incluso dentro de ciertas corrientes religiosas. No se trataba simplemente de un líder malvado que un día aparecerá en escena con señales sobrenaturales, sino de un conjunto de estructuras que ya están activas, alineadas para preparar el camino. Dios le reveló que el anticristo no solo será un hombre, será una mentalidad colectiva, una agenda, una red invisible que condiciona decisiones a escala global. En esa visión, Gille observó cómo líderes de naciones se reunían en grandes cumbres. El lenguaje que usaban sonaba a paz, a unidad, a un bien común. Pero el espíritu le permitió discernir que detrás de esas palabras había manipulación, control y un deseo profundo de sustituir los principios bíblicos por una moralidad artificial impuesta por hombres. No era un ataque frontal contra la fe, era algo peor, una absorción, una dilución, un intento de fusionar luz y tinieblas bajo el nombre de tolerancia y progreso, una fe universal sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento. La tecnología también le fue mostrada como una de las herramientas más efectivas en manos de este sistema. Lo que parecía neutral, dispositivos, algoritmos, inteligencia artificial, conectividad, estaba siendo usado para construir un cerco silencioso alrededor de las mentes. El control no vendría solamente con armas o amenazas, vendría con datos, con narrativas, con entretenimiento. Gille vio cómo millones estaban siendo programados sin saberlo, perdiendo su discernimiento espiritual, mientras consumían contenido aparentemente inofensivo. Las pantallas eran ventanas a un mundo donde lo profético era ridiculizado y lo perverso se normalizaba. Pero lo más aterrador fue ver cómo incluso algunas iglesias comenzaban a alinearse con esta estructura, por miedo a ser rechazadas, por deseo de influencia, por necesidad de aceptación social. Gille lloraba cuando vio pastores intercambiando el mensaje del evangelio por discursos que no confrontaban, que no hablaban de pecado ni del regreso de Cristo. El Espíritu le dijo claramente: el espíritu del anticristo ya está operando, y muchos lo están sirviendo sin saberlo. Era una verdad dura, incómoda, pero inevitable. En esa visión, Gille también vio a hombres de ciencia, empresarios, figuras públicas, todos ellos con poder en sus manos, pero con corazones vacíos de Dios. Coordinaban iniciativas globales con apariencia de filantropía, pero con raíces espirituales oscuras. Nada era lo que parecía. Las decisiones de grandes corporaciones no eran solo económicas. Tenían una motivación espiritual, diseñada para desplazar a Cristo de la cultura, de la educación, de la conciencia colectiva. A medida que todo esto se revelaba, Gille comprendía que la guerra final no se pelearía solo con armas ni en campos físicos, sino en la mente, en las ideas, en la verdad que cada uno elige creer. Por eso el engaño sería tan efectivo,
porque vendría con apariencia de bien, con sonrisa amable, con discursos que apelan al corazón humano, pero que niegan la soberanía de Dios en cada palabra. Y mientras el panorama del sistema del anticristo se volvía cada vez más claro y perturbador, una nueva escena fue revelada a Yille Ávila, una que no hablaba de estructuras externas, sino de señales muy específicas que ya estaban ocurriendo sobre la tierra. No eran teorías, eran manifestaciones visibles que confirmaban que el reloj profético estaba en marcha. Y entonces, Dios lo llevó a mirar hacia el epicentro espiritual del tiempo final, hacia el pueblo que siempre ha sido la clave de toda profecía. En esta parte de la revelación, Yille Ávila fue transportado espiritualmente hacia un lugar que siempre ha sido el epicentro del mover divino, Israel. Pero lo que vio no fue una simple nación en conflicto. Lo que Dios le mostró fue una señal viva, un marcador del cielo, una brújula profética que indica el estado del mundo espiritual en los últimos días. Israel no es solo una tierra con historia, es una profecía encarnada. Yille vio cómo cada movimiento político, cada guerra, cada acuerdo y cada levantamiento en esa región estaba íntimamente conectado con el conteo regresivo celestial. Dios le habló con claridad: «Mira a Israel, porque en ella están escritas las estaciones de mi reloj eterno». Y a medida que él observaba, pudo ver cómo eventos que los medios de comunicación presentaban como geopolítica o conflictos territoriales eran, en realidad, cumplimientos literales de profecías antiguas. Le fue revelado que cada guerra en Jerusalén, cada alianza con potencias extranjeras, cada ataque contra su soberanía, tenía un eco en el cielo, y lo más impactante fue ver que lo que parecía un simple conflicto regional estaba conectando directamente con la activación de juicios globales. En medio de esa visión, Yille también vio cómo otras naciones estaban siendo arrastradas hacia ese foco profético. Estados Unidos, Rusia, Irán, China, no eran actores aislados, sino piezas clave en el ajedrez espiritual que se mueve antes del regreso del Mesías. Lo que la mayoría ve como decisiones diplomáticas, Dios le mostró como movimientos estratégicos que estaban acelerando los tiempos. Le fue revelado que cuando Israel es tocada, el cielo reacciona, y que ignorar lo que sucede allí es como cerrar los ojos ante las señales del cielo mismo. Pero no solo se trataba de guerras. Yille vio señales en la tierra y en el cielo: terremotos, incendios, tsunamis, pandemias, todo conectado a lo que estaba ocurriendo en el ámbito espiritual. Dios le mostró que nada de eso era casualidad, que la creación misma estaba gimiendo, reaccionando a lo que está pasando en el ámbito profético. Y lo más fuerte fue cuando escuchó estas palabras: «El mundo entero está mirando a otras cosas, pero mis ojos están puestos sobre Israel y el tiempo está corriendo». En esa visión, también observó cómo muchas iglesias del mundo entero estaban desconectadas de esta realidad. Predicaban sobre bendiciones, sobre éxito, sobre cómo vivir mejor, pero no hablaban del regreso de Cristo, no hablaban de Jerusalén, no enseñaban profecía. Y Dios le mostró que esto era una estrategia del enemigo: mantener al pueblo entretenido con lo temporal, mientras lo eterno se cumple delante de sus ojos, sin que se den cuenta. Fue entonces cuando entendió por qué había sido llamado con tanta urgencia a despertar al cuerpo de Cristo. Yille vio que vendrían días donde Jerusalén sería el centro de grandes controversias, y que todo aquel que entendiera esto y se alineara con la palabra podría discernir con claridad lo que estaba por venir. Porque el reloj profético no miente. Dios nunca actúa sin antes avisar, y las campanas ya están sonando. Si lo que acabas de escuchar despierta en ti una conciencia espiritual que estaba dormida, comenta abajo: «Mis ojos están en Jerusalén». O si esta palabra te hizo ver las noticias de una manera completamente diferente, escribe: «El reloj profético ya está corriendo». Quiero leer tu percepción. Y mientras Yille Ávila contemplaba cómo Israel marcaba el pulso del cielo en la tierra, una carga aún más profunda descendió sobre su espíritu, porque no bastaba con discernir las señales externas. El llamado que venía del trono era mucho más íntimo, mucho más urgente. Dios no solo estaba mostrando eventos proféticos,
sino clamando por un pueblo que se aparte, que se limpie, que se consagre. Fue en ese momento que el Espíritu llevó a Yije a una dimensión distinta, donde la santidad ya no era una opción, sino una condición para sobrevivir a los días que vienen. En ese instante de la visión, cuando todo parecía haber alcanzado un clímax profético, Yije Ávila fue envuelto por una atmósfera completamente distinta. No había guerra, ni terremotos, ni señales exteriores. Lo que sintió fue algo que le quebró el alma por dentro. Era un gemido profundo, un clamor que no provenía de la tierra, sino del Espíritu Santo mismo. Y no era un grito de juicio, era un clamor de amor, una súplica divina a su pueblo para que se volviera, se apartara, se purificara. Yije entendió que, más allá de todas las señales, de todos los movimientos del sistema del anticristo, del escenario en Israel y las naciones, nada tendría sentido si el pueblo de Dios no respondía con santidad. El Espíritu le habló con fuerza. Estoy buscando corazones encendidos, no apariencias piadosas. Estoy llamando a un pueblo que no solo me cante, sino que me obedezca cuando nadie los ve. En ese momento, Yije comenzó a ver cómo muchos que eran considerados fuertes en la fe eran débiles en secreto, y cómo otros que parecían pequeños ante los ojos humanos eran gigantes de rodillas. Fue entonces que comprendió que el estándar de Dios nunca fue la fama, ni el ministerio, ni la visibilidad, sino el nivel de entrega secreta, de renuncia verdadera. Dios le mostró a Yije un camino angosto, uno que muy pocos estaban dispuestos a tomar. No era el camino de la religión ni el del moralismo. Era el camino de la santidad radical, esa que incomoda, que rompe pactos con el mundo, que exige decisiones diarias, que no busca la aprobación de los hombres, sino la sonrisa del cielo. Y le reveló que, en los últimos días, no serían las multitudes las que prevalecerían, sino los consagrados, los que eligieron morir a sí mismos para vivir solo para Cristo. En esa dimensión espiritual, Yije vio cómo los cielos se abrían sobre lugares donde había oración secreta, ayuno genuino, llanto por los perdidos. No eran estadios llenos, ni templos lujosos, eran cuartos pequeños, gente de rodillas, Biblias gastadas, voces temblando. Allí descendía el fuego, allí había autoridad. Allí se estaba gestando el verdadero remanente que resistiría en medio del caos. Y lo más fuerte fue lo que Dios le dijo a continuación: no se preparen con reservas materiales, prepárense con vestiduras limpias, porque solo los puros me verán. La santidad ya no era una sugerencia espiritual, era un asunto de supervivencia eterna. El Espíritu le mostró que, en los tiempos que venían, el pecado oculto sería una puerta abierta para el colapso espiritual, que no habría lugar seguro para los que viven una doble vida. Yije vio cómo espíritus de engaño, de confusión y de seducción se desatarían con más intensidad, y que solo los que vivieran en intimidad con Dios podrían resistir. No bastaría con asistir a la iglesia, no bastaría con tener una Biblia. Se requeriría fuego real, verdad en lo íntimo, hambre por la presencia. En medio de todo esto, Yije fue quebrantado, porque entendió que este llamado no era solo para otros, era para él también. El clamor del Espíritu era universal, urgente, santo, y estaba sonando ahora mismo, no mañana, no cuando todo se derrumbe, ahora. Si esta palabra te está confrontando, si algo dentro de ti está diciendo, eso es para mí, quiero que comentes abajo, quiero caminar en santidad. Y si sientes que este llamado está tocando fibras que ni sabías que estaban dormidas, escribe: aquí estoy, Señor, purifícame. Tus palabras pueden abrir el cielo. Y mientras el fuego de la santidad consumía toda apariencia y revelaba quién realmente estaba alineado con el corazón de Dios, una última escena fue mostrada a Yije Ávila. No era una visión simbólica, era un adelanto real de lo que vendría sobre la tierra. El Espíritu le llevó a contemplar un tiempo de oscuridad profunda, de confusión global, pero también de gloria sobre los que se habían preparado. Porque antes del fin, habría una separación definitiva.
Y los fieles no solo serían preservados, serían activados para los días más intensos de la historia humana. Guille Ávila no solo vio advertencias, también fue testigo de lo que está por manifestarse cuando la humanidad cruce el umbral de la última etapa. Lo que presenció fue un tiempo que la Biblia describe como angustia, como nunca antes se ha visto sobre la tierra, la gran tribulación. Pero lo que estremeció a Guille no fue solo la magnitud de los eventos, sino el contraste brutal entre los que habían sido fieles y los que habían despreciado el llamado del cielo. Dios le permitió ver escenas del futuro con una claridad que lo dejó sin aliento, revelaciones tan intensas que él mismo confesó que muchos no estaban preparados para escucharlas. El mundo entero parecía envuelto en un caos desatado. Guerras simultáneas en diferentes regiones, pestes que no encontraban cura, gobiernos colapsando, sistemas financieros que se desintegraban como si nunca hubieran tenido estructura real, las calles vacías, otras llenas de violencia, personas corriendo sin saber de qué huían. Era como si el orden conocido hubiera sido removido de un solo golpe, y las naciones se encontraban en una desesperación que ningún líder podía controlar. Guille comprendió que no era solo una crisis global, era el cumplimiento exacto de lo que había sido anunciado desde los tiempos de Daniel y Apocalipsis. La tierra estaba entrando en el tiempo del juicio final, pero en medio de esa oscuridad hubo algo que brilló con una intensidad inexplicable: el remanente fiel. Dios le mostró pequeños grupos, esparcidos por diferentes lugares del mundo, reunidos no por redes sociales ni eventos masivos, sino por el Espíritu mismo. Gente que había sido forjada en el secreto, que había vivido procesos de purificación, que no tenían nombre, pero sí autoridad espiritual. Guille vio cómo sobre ellos descendía una unción que no era emocional, sino sobrenatural. Estos hombres y mujeres no estaban escondidos por miedo, estaban posicionados estratégicamente por el cielo, para ser refugio, respuesta y voz. Guille fue testigo de cómo los fieles eran guardados en medio del juicio. No escapaban a la realidad, pero caminaban dentro de ella con otra frecuencia. Eran intocables en el espíritu, y aunque a su alrededor todo se desmoronaba, ellos sostenían la fe, llevaban palabra viva y liberaban a otros con el poder de Dios. Eran casas llenas de intercesión, lugares donde el pan no se acababa, refugios donde la presencia de Dios era tangible. No se trataba de escapismo, se trataba de cumplimiento de promesa. Dios estaba cuidando a sus escogidos. En esa visión, también vio cómo muchos que habían despreciado el mensaje de santidad y preparación espiritual intentaban buscar refugio, pero ya era tarde. No porque Dios no quisiera recibirlos, sino porque sus corazones se habían endurecido tanto que ya no podían reconocer la verdad ni aunque la tuvieran delante. Guille sintió un dolor tan profundo que lo hizo llorar, no porque se cumpliera la justicia, sino por la misericordia rechazada. Era la consecuencia de una generación que quiso oír solo lo que le agradaba. El contraste entre los justos preservados y los que quedaban desorientados era impactante. La gran tribulación no era solo un tiempo de castigo, era también un filtro. Dios estaba separando, revelando, exponiendo intenciones, y los que habían permanecido en obediencia estaban viendo la recompensa, porque aunque el mundo temblara, ellos tenían paz, aunque todo escaseara, ellos tenían provisión, aunque todo se apagara, ellos brillaban. Era el cumplimiento literal de lo que Guille había predicado durante años, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en lo profundo de tu espíritu fue tocado. Este no fue un video más, fue un llamado celestial, una voz que quizás no esperabas oír hoy, pero que llegó justo a tiempo. Ahora queremos saber de ti, cómo esta palabra impactó tu corazón. Cuéntanos en los comentarios, pero no dejes cualquier frase. Escribe con fe. Sentí la voz de Dios en este video. Y, si puedes, comparte cómo este mensaje habló contigo, qué parte te estremeció o qué decisión tomaste mientras lo escuchabas. Tus palabras pueden inspirar a otros, despertar a quienes están dormidos espiritualmente
y confirmar que Dios sigue hablando a través de estos contenidos. Además, no olvides hacer parte activa de esta comunidad profética. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita para no perder ninguna palabra reveladora y deja tu me gusta si crees que esta misión merece llegar a más personas. Y esto no termina aquí. Ya tienes en pantalla el próximo video, preparado especialmente para continuar esta serie de alertas proféticas. Haz clic y sigue recibiendo lo que el cielo está revelando para estos tiempos. Que el Señor te bendiga abundantemente y que esta palabra siga resonando en tu interior, porque quien oye la voz de Dios nunca vuelve a ser el mismo.